En una segunda ronda de presentación de iniciativas, tiene la palabra la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa para presentar a nombre propio y de la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, un proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal para la atención, protección de los derechos y apoyo a las personas migrantes. Hasta por 5 minutos, senadora. Gracias, senadora presidenta. La iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal para la atención, protección de los derechos y apoyo a las personas migrantes es una propuesta legislativa de nosotras, la senadora María Guadalupe Chavira, y de su servidora Karina Isabel Ruiz, cuyo objetivo es establecer un marco legal integral que garantice la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en México, considerando que el país es un punto clave en los flujos migratorios internacionales como país de origen, tránsito, destino y retorno. Partimos desde un principio de realidad con un diagnóstico detallado sobre la situación migratoria en México, señalando que el país comparte el corredor migratorio más transitado del mundo con Estados Unidos, con casi 14 millones de mexicanos en Estados Unidos y 30 millones de personas de origen mexicano en aquel país. Destacamos los riesgos a los que se enfrentan los migrantes, especialmente aquellos en tránsito irregular, quienes están expuestos a delitos como trata de persona, extorsión, secuestro y violencia, solo por mencionar algunos. También hemos subrayado el impacto de la política migratoria de Estados Unidos, una política hoy por hoy con poca apertura al diálogo y a la atención en conjunto, particularmente la expulsión acelerada, la cual ha incrementado el número de personas migrantes retornados a México. Este análisis y la iniciativa se centran fundamentalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, primordialmente en los artículos 1, 2 y 11, y los principios, derechos y responsabilidades de las que ésta emanan en un diálogo con los tratados internacionales, particularmente en materia de derechos humanos, que protegen los derechos de los migrantes. Entre las propuestas claves que harán una diferencia, la iniciativa contempla la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Migratorios, un Registro Nacional de Migrantes y un marco para la coordinación institucional que involucra al gobierno federal, estatal y municipal, así como a organismos de la sociedad civil. Además, en la iniciativa enfatizamos la necesidad de inclusión social y laboral de los migrantes, proponiendo programas de educación, salud y empleo para esta población. También se plantea el fortalecimiento de mecanismos de protección para grupos vulnerables y minorías de atención prioritaria, como menores no acompañados, mujeres, personas indígenas y refugiados. El proyecto de ley está estructurado en 11 capítulos y 40 artículos, abordando desde disposiciones generales hasta sanciones para quienes vulneren los derechos de los migrantes. La ley busca asegurar la no discriminación y el acceso a servicios básicos como educación, salud y asesoría jurídica, sin importar la situación migratoria de las personas. Gracias a nuestra querida senadora Karina Ruiz, una senadora migrante, y que logramos en la construcción de esta importante iniciativa que estamos poniendo a su consideración. La iniciativa es, sobre todo, es una iniciativa humanitaria alineada a los principios internacionales de los derechos humanos. Uno de los aciertos de esta propuesta es la creación del Consejo Nacional de Asuntos Migratorios, que podría mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Asimismo, también la inclusión de este Registro Nacional de Migrantes podría facilitar la atención y protección de esta población, pero también plantea preocupaciones sobre la privacidad y el posible uso indebido de la información.
Es fundamental que la ley establezca salvaguardas claras para evitar la criminalización de los migrantes a partir de su registro. Y otro aspecto positivo de esta iniciativa es su enfoque en la inclusión laboral, social de los migrantes, los cuales puede generar impactos positivos en la economía. Por otro lado, la ley se enfrenta a un reto de garantizar su aplicación efectiva, pues los migrantes son especialmente vulnerables a abusos por parte de funcionarios públicos en todos los niveles, de grupos criminales y traficantes de personas. La iniciativa contempla sanciones para aquellos que vulneran los derechos de los migrantes. Propone mecanismos claros de monitoreo y denuncia que garanticen su cumplimiento. Pediría un minuto más, Presidenta, rápidamente. En conclusión, la iniciativa es un paso en la dirección correcta para mejorar la protección de los migrantes en México. Su éxito dependerá de que el Estado implemente efectivamente estas acciones y será crucial que el Gobierno garantice financiamiento suficiente para establecer mecanismos de supervisión claros y refuerce la cooperación internacional para abordar la crisis migratoria de manera sostenible. Es decir, la propuesta de estos últimos años, en lo que hemos estado experimentando un aumento importante del número de migrantes en tránsito, así como las deportaciones de Estados Unidos, lo que ha generado una crisis humanitaria en las zonas fronterizas. La crisis en Centroamérica, la inestabilidad en los países de Sudamérica, el endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos han convertido en México en un destino de facto para muchos migrantes. Es decir, abrazamos los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno, el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Hay legislaciones en todos los 16 estados del país, sin embargo, necesitamos impulsar una ley nacional que proteja a los migrantes y, por supuesto, agradezco nuevamente a nuestra querida senadora Karina Ruiz el apoyo para esta iniciativa. Es cuanto, Presidenta Imelda Castro. Muchas gracias. Gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de… Adelante, muy bien, que tome nota la Secretaría. Bueno, se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos de Migración y de Estudios Legislativos, primera.